Hola, esta vez vamos a hablar de un tema muy conocido por todos, de una palabra, un concepto muy conocido, aunque no tan bien entendido. Vamos a hablar de la ansiedad en niños, ansiedad y angustia en niños. Muchos sabemos que la ansiedad es el temor injustificado, la angustia que se produce, el temor que se produce expresado en sentimientos, expresado en acciones, expresado en conductas, por algo que puede venir, algo malo que puede ocurrir. Y la ansiedad es muy propia de los seres humanos. La ansiedad nos prepara para el peligro, nos prepara para lo malo que pueda ocurrir y activa nuestras defensas. Pero esas defensas activadas innecesariamente, como ocurre con frecuencia, pueden hacer daño al propio organismo, porque se disparan moléculas, estresores, hormonas como el cortisol, que no son beneficiosas en esos términos, es decir, tan constante y tan elevados. Alguien dirá, ¿y cómo un niño puede tener ansiedad? ¿Cómo un niño puede sufrir de ansiedad? Los niños no sufren ansiedad. ¿Por qué? ¿De qué se va a preocupar un niño? ¿Y quién dijo que la ansiedad es por preocupaciones objetivas? ¿Quién dijo que la ansiedad es la ansiedad? La preocupación normal de los adultos, porque tengo que pagar la factura de la energía eléctrica, el telecable, tengo que comprar comida, pagar el colegio, pagar la cuota del banco. Eso no lo tiene un niño, ese tipo de preocupaciones. Pero la ansiedad es miedo, miedo a lo que puede ocurrir, miedo a lo que me puede pasar. ¿Y quién es más vulnerable? ¿Quién está más indefenso? ¿Un niño o un adulto? El adulto tiene posibilidades de defenderse, tiene recursos y madurez para defenderse y para razonar las causas que le están produciendo angustia, ansiedad o preocupación. El niño no. El niño no sabe manejar ese miedo a lo que le puede pasar si mamá me abandona, si mamá sale de la habitación o la persona que me cuida o más, o más grandecito cuando viene el cuco, ese individuo, ese fenómeno, ese personaje, esa criatura con que nos asustan cuando niños. Te va a comer el cuco, te va a comer un fantasma, va a venir el niño está lleno permanentemente de ansiedades y comienza a tener ansiedad probablemente desde el inicio de su existencia. Ansiedad expresada en miedo, ansiedad provocada por miedos, miedos ante lo que él no podría manejar. Hay una forma de ansiedad, antes de decir que la ansiedad y la depresión son tan comunes en niños como en adultos. Es más, una persona adulta ansiosa que sufra de, digamos, trastorno de ansiedad generalizada, o una persona adulta que sufra de depresión, eso comenzó en la infancia. Las personas tienen una historia de depresión y de ansiedad desde niñitos pequeños, que se manifiesta muy diferente. La ansiedad se expresa en los niños con mucha frecuencia, con síntomas corporales, o sea, se somatiza. Un niño puede tener dolor de barriga permanente, un niño puede tener dolor de cabeza permanente, un niño puede tener problemas de tipo corporal cuando, cuando sufre ansiedad. Y no hay nada en el estómago, no hay nada en la cabeza, excepto que hay ansiedad. Y la ansiedad sí es un fenómeno orgánico porque está generada por el cerebro. Les iba a decir que además de esa ansiedad inespecífica o generalizada y algunos otros tipos de ansiedad que padecen los niños, eh, hay una en especial que yo quiero conversar con ustedes.
que es la ansiedad de separación, la angustia de separación. La angustia de separación o ansiedad de separación es aquella que ocurre ante la posibilidad o ante el hecho consumado de haberme separado de la figura que me protege. Es decir, papá, mamá con más frecuencia que todo, la muchacha, la niñera que me cuida, esa persona que me da seguridad, su presencia me da seguridad. Solo imaginar que esa persona se pueda ausentar me produce a mí un cuadro de ansiedad, expresado en llanto, en irritabilidad, en cambios del estado de ánimo, síntomas corporales. Y la ansiedad de separación comienza cuando el niño tiene meses de vida. Comienza la ansiedad de separación, que es normal en todos los seres humanos y posiblemente normal en todos los animales. Cuando el niño tiene entre 7, 8, 9 meses de vida, comienza a tener conciencia del mundo exterior. Al principio su mundo era lo que él alcanzaba con las manos, lo que podía tocar y la cara de mamá. Cuando él comienza a tener conciencia de que existe algo más allá, desconocido para él, comienza el temor de salirme de este entorno que mis manos pueden alcanzar y de la figura que me protege. Y eso es lo que se llama ansiedad de separación. Él comienza a tener ya conocimiento de que hay algo más allá que yo desconozco y que yo no tengo la seguridad, la garantía de que me protege. Entonces, tan pronto un niño de 8, 9, 10 meses, un año, 2 años, es alejado de mamá, cuando mamá se va al trabajo todos los días. Mamá se va al trabajo todos los días a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y es una pataleta que hace el niño. Ustedes lo saben, lo han vivido. Mamá me deja en el colegio, en la escuela, a las 7:30 de la mañana. El niño hace una pataleta, porque hace una crisis de ansiedad. Hace una crisis de ansiedad, una crisis de miedo, de temor. El niño sufre un estado de terror en ese momento. ¿Qué me va a pasar? Mamá se ha ido. Me he quedado solo ante desconocidos. ¿Cómo se calma eso? La misma maestra te dice, el maestro te dice, no se preocupe, doña, don, que en unos ratitos él se le pasa. Y es verdad. Al ratito, con los demás compañeros, se distrae, comienza a sentirse seguro. La profesora dulce, cálida, comienza a hablarle y la ansiedad se disipa. Y mañana otra pataleta a las 7:30 de la mañana. Otra crisis de ansiedad. Hasta que eso va superándose, el niño va madurando y va entendiendo que separarme de mamá no implica un peligro. El niño comienza a ver que mamá cuando se va por la mañana, cuando se va al trabajo o cuando se aleja de mi habitación y se va a la cocina y yo me quedo en la cuna, en la habitación y ya no veo más a mamá. Él sabe que mamá va a volver, pero eso lo va a adquirir con la edad. Ya a los 3, 4, 5 años, la mayoría de los niños han superado la ansiedad de separación. Pero esta no se va nunca. Es decir, no se va nunca. Y queda en grados leves en muchas personas. Pero aún más, hay personas, y se estima que alrededor del 1% de la población adulta, o sea, nosotros los adultos, los más viejos, los maduros, sufrimos aún ansiedad de separación. Y esa ansiedad de separación es lo que explica en adultos muchos fracasos escolares, fracasos laborales, fracasos académicos. Es decir, un muchacho de 18 años se separa de la casa de papá y mamá y se va, digamos, afuera del país porque va a estudiar y va a vivir fuera del país. Y ese muchacho a los 3 meses se aparece en casa otra vez, con todo y maleta. No, yo no aguanto eso, a mí me hace falta mi casa.
O el muchacho que va a trabajar en un lugar lejano y no soporta la nostalgia, pero sobre todo la angustia que le produce no estar protegido por el ámbito familiar y fracasa. Y dice, yo no voy a estudiar nada, yo no voy a trabajar ahí porque eso me obliga a separarme de mis seres queridos, a separarme del entorno, del ambiente, del núcleo que me da calidez, que me da apoyo y que me da seguridad. Algunas personas, como usted o como yo, podemos sufrir todavía de ansiedad de separación. Afortunadamente, la mayoría de las personas ya lo ha superado con la madurez neurológica, con la madurez emocional, y de eso se trata la ansiedad de separación, un fenómeno normal a ciertas edades y que se va disipando poco a poco. La ansiedad existe en los niños y es muy común.